Saludamos a esta hora al doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía de Colombia. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Señor ministro, la noticia en Estados Unidos, la noticia económica, la que está sacudiendo todos los titulares, es el aumento de los precios del petróleo, más de $130 el barril, esto como producto de la guerra que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, o mejor, la invasión rusa a Ucrania. En las últimas horas ha habido esfuerzos por parte del presidente de Estados Unidos para hablar con los representantes de la OPEC, representantes de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, pero no ha habido respuesta. No le contestan el teléfono. Y al mismo tiempo Estados Unidos busca la manera de solucionar su problema con Venezuela para suplir algo del petróleo que consume. En conclusión, los precios del combustible han llegado a precios récords. $4.01 el galón en la Unión Americana, lo que hace que la gasolina esté disparada. En Colombia también estamos viendo ese fenómeno, vamos a ver este fenómeno. ¿Qué podemos esperar, señor ministro? Bueno, Luis Carlos, dos temas importantes para mencionar con el incremento que ha habido en los precios del petróleo. Primero, el efecto para Colombia en el balance es positivo. Y digo que es positivo porque Colombia es un exportador neto de petróleo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, va a ser algo que va a mejorar las finanzas del país. Y hay que recordar que el sector de hidrocarburos representa cerca de un 40% de las exportaciones totales del país, representa entre el 12 y el 15% de los ingresos corrientes de la nación en precios de $70. Con este precio podría representar cerca del 20% de los ingresos totales de la nación y también representa cerca de un 25-30% de la inversión extranjera directa. Ahora bien, hay una preocupación por la presión inflacionaria que genera este incremento de los precios y ahí hay dos canales, uno directo y uno indirecto. El canal indirecto es por la inflación que se va a ver en productos importados que dependen de costos del transporte y que eso no lo maneja Colombia. Ahí hay un primer factor inflacionario, sobre todo precio de importación de alimentos o de insumos, en particular para el sector agropecuario. Y dos, un canal más directo, que es el que estabas mencionando en tu pregunta, y es el precio de los combustibles. Pero ahí Colombia tiene un fondo de estabilización de precios de los combustibles que está justamente diseñado para que esas variaciones abruptas en el precio internacional no se le traslade directamente al usuario final. Obviamente, eso tiene un costo para la nación, porque hay que entrar a utilizar recursos para poder suavizar esos incrementos, pero eso también protege el efecto inflacionario que se daría en caso de que tuviéramos unos combustibles con un precio mucho más alto, lo cual también afectaría ya los bienes producidos domésticamente. Pero repito, en el balance, este incremento de precios es positivo para la economía colombiana. Ministro, yo me atrevo respetuosamente a decirle que no estoy de acuerdo con su respuesta. Y quisiera escucharlo y quisiera que me escuchara para que me rebatiera mi punto. No es posible que en Colombia nuestros administradores como usted consideren que esto es positivo para Colombia, cuando los precios del petróleo, el alza inmediatamente va a significar que los colombianos paguemos más en gasolina. Y como usted conoce muy bien, más del 90% de los bienes que se mueven en el país se mueven por tierra, porque aquí no hay trenes, porque los aviones son muy escasos y porque todo se mueve en carretera, por camiones. Entonces, cuando sube la gasolina, sube el transporte, sube el producto final. Entonces, esa costumbre malsana que hay en Colombia de hacernos creer a los nacionales que porque a Ecopetrol le va bien y porque el Estado tiene más dinero para gastar, otros dirían para despilfarrar, nos conviene a todos los colombianos es mentira, porque ¿en qué me conviene a mí si tengo un salario mínimo y mañana la leche va a subir y mañana va a subir el pan y mañana va a subir la carne y mañana va a subir la papa? Que Ecopetrol tenga más dinero y que ustedes en el Estado tengan más dinero para gastar. Explíqueme esa, ministro, porque la verdad me parece que ustedes, a través de los años, no digo esta administración,
a ustedes, los expertos económicos y los que están parados en ese ministerio, nos hacen creer a los colombianos, o tal vez nos ven las caras de tontos, de que pues, si a Ecopetrol le va bien, a nosotros nos va bien. Es mentira, eso no es verdad, ministro. Luis Carlos, pero entonces voy a repetir el último punto que de pronto no fui lo suficientemente claro. Ese efecto directo de incremento del precio de los combustibles, del precio de la gasolina, del diésel, justamente lo que estamos haciendo es evitando que se dé. Y pues si revisa lo que ha venido pasando en el mes de febrero y de marzo, cuando ya habían incrementos, el precio de la gasolina y del diésel en Colombia, Luis Carlos, no ha incrementado y no va a incrementar para el mes de abril. Entonces, lo que hace el Fondo de Estabilización es justamente estabilizar los precios y en este caso proteger al ciudadano colombiano de incrementos en el precio de los combustibles. Por eso le decía Luis Carlos que hay dos canales inflacionarios, uno directo y uno indirecto. El directo, que es el que podemos manejar, es el incremento de los precios de la gasolina y del diésel en Colombia, el cual estamos evitando con el Fondo de Estabilización de Precios. El otro canal indirecto es ya los bienes importados, pero ahí no tenemos cómo controlar un incremento en el precio de esos bienes y eso pues obviamente repercute en la inflación doméstica en Colombia. Pero lo que está diciendo usted de que están subiendo los precios de la gasolina y el diésel no es cierto, Luis Carlos, lo estamos entonces evitando. Hagamos esto, ministro. Hagamos esto, ministro. Si llega a subir el precio de la gasolina, ¿qué le va a responder usted a los colombianos después de esta perorata que nos acaba de dar? No, pero es que no es que si llega a subir, es que la decisión de subir el precio de la gasolina, Luis Carlos, es del gobierno a través de una resolución mensual que sacamos del Ministerio de Hacienda. Bueno, y del Ministerio por de eso, Energía. ¿qué va a pasar si el próximo mes la suben? ¿Qué va a pasar? No tenemos planes de subirla. Bueno, entonces en un mes volvamos a hablar. Usted se compromete que no va a subir. Y Luis Carlos. Se compromete que no va a subir, ministro. Se compromete que no va a subir. Pues es que no lo subimos en febrero y no lo subimos en marzo y en este momento no tenemos planes para subirlo en ahorita. Encantador. Pero vamos a ver si nos sube. Ojalá sea así, ministro. Ojalá sea así, ministro. Luis Carlos, déjeme le hago un comentario al margen que he visto que en algunas partes hay confusión con el precio de los combustibles y no sé si sea el caso suyo, pero en Colombia hay tres precios de los combustibles. Está el precio del diésel, que es el que se usa para transporte de carga en su gran mayoría, que sería el canal más directo para que hubiera una presión inflacionaria. El segundo es el precio de la gasolina motor corriente, que digamos usan la gran mayoría de vehículos de transporte de pasajeros. Y hay un tercero, que es el precio de la gasolina extra, que lo usa mucha gente en vehículos de alta gama, no sé si sea el caso suyo. Y en ese caso, el precio de la gasolina extra es el único que no regulamos porque pues sería bastante contradictorio que el gobierno le estuviera subsidiando el combustible a las personas que tienen una mayor capacidad adquisitiva para comprar carros de alta gama que requieren gasolina extra. Entonces el precio de la gasolina extra varía mes a mes o semana a semana porque no lo controlamos y no lo deberíamos controlar porque es un bien de lujo. Entonces, está bien, ministro, está bien el vainazo de que supuestamente los ricos no deberían estar preocupándose por eso y usted me señala que de pronto yo tengo un carro de gama alta. Yo no tengo un carro de gama alta. No lo señalo. No, está bien. Los ataques personales están perfectos, ministro. Yo los recibo sin ningún problema. Lo importante aquí es, ministro. Lo importante aquí es, ministro. No, usted me está atacando personalmente, lo entiendo, está bien. Eso hacen los populistas, atacar a la prensa. Lo importante aquí, ministro, es. No, ministro. Todos nos dimos cuenta. Está bien. Para mí eso no es ningún problema. Lo importante aquí, ministro, es que usted se comprometa a que la gasolina no suba. Está bien, que lo extra suba, está bien, es el mismo discurso de Petro, después preguntan qué pasa por lo que pasa. Pero que la gasolina ni el diésel va a subir el próximo mes, ni el otro mes, ni que en 2 meses nos vayan a... Permítame, ministro, que en 2 meses ustedes no nos vayan a subir el precio de la gasolina y el diésel, entonces comprométase en el tema. Eso es realmente lo importante, ministro. Con todo respeto, no le puedo permitir que me compare con un señor que bueno, pero ministro, se acaba de hacer exactamente lo mismo. Es el mismo discurso, ministro. Óigame, Luis Carlos. Es el mismo, perdón, Fernando, es el mismo discurso, ministro. No tiene nada que ver, Luis Carlos, estoy explicando ministro. Tema porque pero es que usted no me está dejando hablar. No lo estoy dejando hablar, reales, claro que sí, adelante.
en conversaciones que tenemos, en mesas, digamos, de manera informal, hay gente que me reclama y me dice, ministro, usted dice que no sube el precio de la gasolina y ayer subió 500 pesos. Me toca preguntar, señores, ¿usted me está hablando de la gasolina extra o de la gasolina motor corriente o el diésel? Y siempre me toca explicarle a la gente que la gasolina extra no la regulamos, y no es un ataque personal de ninguna clase, Luis Carlos. Estoy tratando de dar una pedagogía porque puede haber muchos oyentes que escuchan esta emisora que van a llegar a una estación de servicio y dicen, el ministro dijo mentiras. No, hay 3 precios, 2 de los cuales se regulan y uno no se regula. Pero lejos de ser un ataque personal, esto es una explicación de una decisión de política pública, Luis Carlos, y lo último que quisiera yo es atacarlo a usted personalmente, y me parece irrespetuoso que me compare y que me diga populista cuando le estoy dando una explicación de política pública. Ministro, ¿va a subir o no en los próximos meses la gasolina y el diésel para los colombianos? Luis Carlos, se lo respondí y se lo reitero. No subió en febrero, no subió en marzo y no tenemos planes para subirla en los próximos meses. Óigame, señor ministro, buenos días, lo saluda Fernando Quijano. Hay una cosa que es que no le podemos, digamos, embolsillar a los colombianos y le pone comillas al tema. Y es, Ecopetrol es productivo cuando vende un barril de petróleo en $35. El marco fiscal de mediano plazo está hecho con $65. Los precios del petróleo desde hace 2 semanas están por encima de $100. Hoy están en torno a los 120. Por cada dólar que sube el barril, a Colombia le ingresan $130 millones. La pregunta concreta es, ¿estamos en una bonanza petrolera, dado que el conflicto con Ucrania va a demorarse bastante tiempo? ¿Y qué está haciendo el gobierno para en estos últimos 5 meses que le restan como potenciar ese boom petrolero y optimizar esos ingresos extraordinarios que le están llegando a las arcas nacionales? Fernando, efectivamente estamos en un petrolero y por eso explicaba en la pregunta anterior que en el balance esto es positivo para el país desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de balance de pagos. Hay varios puntos importantes en la pregunta suya, Fernando. Pues primero, como lo decía ahora, va a haber un incremento en los ingresos corrientes de la nación. ¿Qué son los ingresos corrientes de la nación? Pues el dinero que se va a financiar el presupuesto general de la nación, y eso es muy importante porque, pues como ustedes saben, se ha hecho un esfuerzo fiscal muy grande durante la pandemia. En la pandemia, pues se introdujo ingresos solidarios, se introdujo el PAEF, se incrementó las devoluciones del IVA a las familias más vulnerables, se expandió familias en acción, el adulto mayor, etcétera. Entonces va a haber recursos para poder seguir financiando esos programas sociales que nos ayudaron a mitigar el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables. Hay un segundo punto muy importante, y de pronto aquí también le respondo una pregunta que hacía ahora Luis Carlos en la primera pregunta, y es cuál es el beneficio, sobre todo para la gente del común, de un incremento y de que Ecopetrol reciba mayores ingresos, y no solo Ecopetrol, sino también todas las empresas privadas del sector. Ahí es las regalías. Tenemos que recordar que el sector de hidrocarburos es responsable por más del 80% de las regalías que pagan las empresas petroleras y mineras. Y esas regalías, a su vez, se van para los presupuestos de los entes territoriales, de las alcaldías y de las gobernaciones. Y en promedio, con un precio, como decía usted, el marco fiscal de mediano plazo de $70 el barril, las regalías representan aproximadamente 1 de cada 3 pesos que representan los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones. Entonces aquí va a haber un incremento en esas regalías que es muy importante, y eso se utiliza por parte de los alcaldes, por parte de los gobernadores, para hacer inversiones en infraestructura, en vías, en salud, en temas sociales. O sea que se va a ir directamente a mejorar la calidad de vida de los colombianos, sobre todo en las regiones rurales. Y dentro del sistema general de regalías, Fernando, tenemos algo que se llama excedentes de recaudo, que es cuando ocurre una bonanza como la que estamos viendo ahora, y eso se va a darle más recursos, en particular
a las regiones productoras, a los municipios y a los departamentos productores. Entonces, esto al final es muy positivo para el país, no solamente para el gobierno nacional, sino también para los presupuestos de las alcaldías y las gobernaciones. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano con una cordial anotación, que hay una lentitud en la ejecución de algunos recursos de regalías y todavía, a pesar de los esfuerzos, mucha corrupción. Pero quería preguntarle, señor ministro, por lo de Venezuela. Estados Unidos manda la misión a buscar más petróleo de Venezuela y sabemos de la precariedad de la infraestructura de refinación en Venezuela, del colapso de ese modelo. ¿No tendríamos nosotros incluso mejor capacidad que Venezuela para ofrecerle a Estados Unidos más gasolina? Nos preguntaron a nosotros si podríamos vender más combustible. ¿Será ese uno de los temas hoy de conversación con el presidente Biden? ¿Qué sabe de este tema de la oferta de combustibles colombianos a Estados Unidos, ministro? Claro que sí, Juan, y una respuesta muy rápida a la anotación que hace con las regalías, y tiene toda la razón. Uno quisiera ver una mayor agilidad en la ejecución de las regalías en las diferentes alcaldías y gobernaciones, y ahí, doctor Juan, lo que se hizo en la reforma del sistema de regalías fue darles más autonomía a las gobernaciones, a las alcaldías, y eliminar toda esa cantidad de burocracia que estaba envuelta en los famosos OCAT. Entonces, de acuerdo con usted, quisiera ver uno más agilidad. Ahora bien, en el tema de Venezuela. Aquí importante, y si me permiten un poco de aritmética para entender los números, que es importante, porque el tema de Venezuela, digamos que es intrigante pensar que Estados Unidos quiere reemplazar el poco petróleo que importa de Rusia con petróleo de Venezuela. ¿Y por qué lo digo, doctor Juan? Estados Unidos se convirtió hace varios años ya en un productor neto de petróleo, gracias a la extracción vía fracturación hidráulica y perforación horizontal. Y hoy es el principal productor del mundo. Estados Unidos produce cerca de 13 millones de barriles, de los cuales se consume internamente aproximadamente 10 millones de barriles. Tiene unas importaciones simplemente porque la dieta de algunas refinerías requieren un crudo diferente al que producen ellos. Pero lo que importan hoy de Rusia es realmente insignificante. Son cerca de 200.000 galones diarios de crudo, 200.000 galones de un consumo de 10 millones. Cuando usted mira a Venezuela, doctor Juan, y efectivamente, como usted lo dice, pues el régimen venezolano se ha dedicado a destruir su aparato productivo durante los últimos 20 años. Ellos hace 20 años producían 2.8 millones de barriles. Hoy, aunque las estadísticas no son confiables, sabemos que producen entre 400 y 600.000 barriles día. Entonces, uno pensar que un país como Venezuela, que no tiene una infraestructura adecuada, que ha destruido su empresa petrolera, que es PDVSA, pueda de un día para otro incrementar en un 50% su producción, digamos que pase de 400 a 600.000 barriles, para enviarle 200.000 barriles a Venezuela, desde el punto de vista técnico y operacional, eso es imposible, no hay cómo hacer. Usted me pregunta que si le han pedido a otros países. Efectivamente, doctor Juan, yo ayer estuve en un almuerzo con la secretaria de Energía de Estados Unidos, que es Jennifer Granholm, y le pidió a todos los que estábamos en el almuerzo, que estaban los principales presidentes de las compañías de petróleo americanas, estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Energía de Argentina, otros ministros de otros países, y la petición de ella es: necesitamos que todo el mundo produzca más petróleo ya. Pero el pedido en realidad no es para abastecer a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos muy fácilmente puede incrementar su producción doméstica. Tiene de vecino a Canadá, que es uno de los 10 países que más produce petróleo, en fin, pero no depende. Yo estaba mirando las cuentas antes de esta entrevista, doctor Juan, y ellos importan cerca de 4 millones de barriles de Canadá, el 50% de las importaciones, y después importan un volumen muy pequeño de cerca de unos 15 o 20 países más. Cualquiera de esos países, que incluya Colombia, que tiene a Trinidad y Tobago, que tiene a Guyana, que tiene a Brasil, puede incrementar cada uno un porcentaje y suplir sin problema lo que se importa de Rusia, y yo no creo que Venezuela
tenga la capacidad de suplir ese petróleo. Sí, aún así, pues buscaron fue a Venezuela y no a Colombia. Con los buenos días, ministro, le saluda William Calderón, pero ampliemos un poquitico el espectro de la conversación. Se acerca una elección presidencial y hay un candidato que dice que hay que dejar el petróleo enterrado y que obviamente no hay que hacer fracking. Y podría ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué situación enfrentaría el país con una decisión en ese sentido? Claro que sí, William. Muy importante la pregunta y de pronto por eso reaccioné ahora con Luis Carlos ante la comparación que me hizo, porque pues la propuesta del candidato que usted dice a mí me parece absolutamente irresponsable con el país y con la economía. Yo sí quisiera saber, cuando un candidato hace una propuesta de esa naturaleza, ¿cómo piensa reemplazar cerca del 45% de las exportaciones y qué haría con la crisis cambiaria que se le vendría al no tener el 40% de las exportaciones totales y el impacto en el mercado de divisas? Yo quisiera saber ese candidato cómo va a reemplazar cerca del 15% de los ingresos corrientes de la nación y se le va a desfinanciar el presupuesto general de la nación en un 15%, ¿de dónde va a sacar la plata para financiar? Yo quisiera saber también ese candidato cómo va a reemplazar la inversión extranjera directa, que el 30% proviene del sector de hidrocarburos. Y quisiera también saber el candidato qué le va a decir a los alcaldes y a los gobernadores del país cuando a ellos se les caiga su presupuesto de inversión en un 30% porque se quedan sin las regalías que genera este sector. Entonces, eso yo creo que pues, desde el punto de vista macroeconómico es una absoluta insensatez y una locura estar diciendo que uno va a prohibir un sector u otro y sobre todo este sector que es crítico para la estabilidad macroeconómica del país, William. Ministro, buenos días. Lo saluda Darcy Quinn. Bueno, ante este panorama que estamos viviendo pues por el tema mundial, la necesidad de más petróleo y la baja producción que tenemos en este momento en Colombia porque no tenemos una producción lo suficientemente alta como para aumentar nuestra venta, lo cual sería buenísimo para las divisas del país. ¿Es inevitable que entremos ya de lleno en el fracking? Darcy, esa es muy buena pregunta y le voy a responder ahí en dos partes, tratando de ser muy breve. Uno, la razón por la cual tenemos una producción muy baja desde el punto de vista de comparación histórica es justamente por los bloqueos criminales que hubo en el paro nacional, porque en el Meta, en el Putumayo, en Arauca, estuvieron directamente atacando la infraestructura petrolera. Eso hizo que nos tocara cerrar varios campos durante cerca de 2 meses del año pasado. Entonces, y además, y eso coincide pues con las mismas propuestas de acabar con el sector de hidrocarburos, los mismos que alentaban el paro en su momento son los que proponen eso, lo cual pues no lo sorprende a uno. Pero entonces hay una oportunidad grande, Darcy, en recuperar esa producción a niveles prepandemia en un tiempo relativamente rápido. Hoy estamos en cerca de 750,000 barriles día, cuando empezaba la pandemia estaba en cerca de 865,000 y tenemos un plan con la Asociación Colombiana del Petróleo, que representa a las empresas privadas, y con Ecopetrol, para este año, a finales, poder estar cerrando con cerca de unos 80,000 barriles más, definitivamente llegando a los 800,000 barriles por encima. Entonces, eso por un lado de la producción convencional tradicional, que hay una gran oportunidad de incrementar el volumen para aprovechar esos precios que tenemos hoy. Y en el otro lado, usted sabe que nosotros nos comprometimos con hacer los proyectos piloto de investigación para el tema de yacimientos no convencionales. Eso va andando bien, pero hay una gran oportunidad de incrementar la producción. Estamos esperando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie sobre la primera licencia ambiental y esperamos antes de que se acabe el gobierno de que pueda arrancar la primera perforación en un pozo. Pero además de eso, Darcy, le cuento que estamos haciendo también un esfuerzo grande en exploración costa afuera. Y aquí les cuento una noticia importante que de pronto no conoce el país, y es que el 27 de marzo, o sea, en unas 3 semanas, va a estar empezando la primera campaña de exploración en aguas profundas en el Caribe colombiano. Esto es exploración por parte de Shell y de Ecopetrol en el Pozo Gorgón en costa afuera en el Caribe, más de 2.400 metros de profundidad en el mar, y ahí tenemos también una gran expectativa por lo que se pueda encontrar en este pozo. Después de esta se viene costa afuera también Ecopetrol con Petrobras, más adelante se viene Oxy, y hay una gran expectativa en el sector de hidrocarburos por lo que podamos tener costa afuera.
Señor ministro, a principios de año el ministerio anunció aumentos de 176 pesos por galón de gasolina debido a los altos precios del petróleo. A eso me refería yo, en la medida en que sí el gobierno tradicionalmente aumenta los precios de la gasolina cuando hay aumentos petroleros. Pero si lo ofendí con mi reacción, lo lamento mucho, le ofrezco excusas, pero lo mío siempre estará en contar las cosas como son. Y sigo pensando y sigo estando en completo desacuerdo con la postura de que el gobierno y los ministerios nos hagan creer a los colombianos que si a Ecopetrol le va bien, todos tenemos que estar tranquilos porque el tema de combustibles está resuelto. En enero ustedes subieron los precios de la gasolina, ojalá no lo hagan, y me quedo con su respuesta. La respuesta de que no lo van a hacer en los próximos meses. De nuevo le reitero mis excusas si lo hice sentir mal en esta invitación. Finalmente el que lo invita es la FM y usted tiene que sentirse bien en la entrevista. No, Luis Carlos, muchas gracias. Yo no me lo tomo personal, pero pues quería dar mi punto, pero le agradezco y le acepto las excusas, y también si yo lo ofendí a usted, también le ofrezco excusas, que en ningún momento mi intención era hacer un ataque personal en lo más mínimo. Pero le agradezco y aprovecho el comentario, Luis Carlos, para dejar también una nota importante. Efectivamente, en enero subimos, porque llevamos 6 meses sin subir, y habíamos hecho la bajada más grande de la historia. En marzo, cuando hubo el colapso de precios del petróleo, bajamos 1.200 pesos el diésel y 800 pesos la gasolina. Pero un tema, Luis Carlos, que es importante, es que gracias al Fondo de Estabilización, hoy Colombia, en la región, tiene la segunda gasolina más barata de todo el continente y tenemos el tercer diésel más barato de todo el continente. Pero efectivamente, pues lo que hace ese fondo es proteger a los colombianos, y lo vamos a utilizar para que no se le traslade, como lo hemos hecho en febrero y en marzo, ese incremento desproporcionado al bolsillo de los colombianos. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Es el señor ministro de Minas y Energía aquí en la FM. Muchas gracias, muy amable. Luis Carlos, usted me permite una cuñita importante de un tema que usted me ha preguntado aquí en entrevistas anteriores. Adelante, ministro. Aquí en CERAWI, que es la conferencia de energía más importante del mundo, que está en Houston, anunciamos un tema muy importante para Colombia con el alcalde Jaime Pumarejo el día de ayer, y es que como parte de nuestra transición energética lanzamos la hoja de ruta para generar energía eólica con el viento costa afuera, que es algo novedoso, y con el alcalde y con el fondo de inversiones Copenhagen Infrastructure Partners anunciamos el primer proyecto eólico que se va a construir en el país, en aguas de Barranquilla, una inversión de más de $1 billón y que va a tener cerca de 360 megavatios de capacidad instalada. Eso es un gran hito y es el primer parque que se va a desarrollar y a construir no solamente en Colombia, costa afuera, sino en toda Latinoamérica.